En tiempo de ejecución, el encargado de interpretar, ¿sí?, ese código intermedio y darle instrucciones a la máquina es el runtime, ¿sí?, el entorno de ejecución. Por supuesto, el entorno de ejecución sí depende del sistema operativo y sí depende de la arquitectura, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿tienen preguntas? Háganlas. Resumiendo, denme un segundo. Tengo acá mi machete. Es el encargado de ejecutar las aplicaciones al interpretar el lenguaje intermedio, ¿sí?, y traducirlo en tiempo de ejecución a lenguaje nativo o lenguaje máquina, ¿sí? Yo en Slack hace poco dejé un grafiquito. Si quieren ahora se los vuelvo a pasar. Y además, al hacer esto, genera una capa de abstracción del hardware en el que corren las aplicaciones, ¿sí? Nuestro código, el código C#, es agnóstico del hardware. El que depende es el runtime. Y en el caso de NetFramework es el Common Language Runtime, el CLR. Es como la máquina virtual de Java, sí. De hecho, también es una máquina virtual. Son parecidos. La verdad, los dos lenguajes son muy parecidos. Java hace exactamente lo mismo. Por último, durante mientras ejecuta nuestra aplicación, ¿sí?, en tiempo de ejecución, va a ser el encargado de administrar los recursos, ¿sí?, de interactuar con el sistema operativo para asignarnos un proceso y dentro de ese proceso, bueno, administrar la memoria, administrar dónde vamos a guardar en la memoria las cosas y a la vez limpiar esa memoria cuando la dejemos de usar, con algo que creo que, no sé si lo vieron en la clase pasada o la van a ver esta, se llama Garbage Collector. Y además, Alguien de silencio, Mauricio. No silencien a los docentes. Pueden hacer lo que quieran dentro de las reuniones. No se abusen de eso. ¿hasta dónde me llegaron a escuchar? Y además te quedaste. Y además, maneja en tiempo de ejecución todo lo que es la administración de recursos, ¿sí? Interactúa con el sistema operativo para, primero, asignarle un proceso sobre el que va a correr la aplicación y después también todo el tema de memoria, ¿sí? Asignación de memoria y limpieza de memoria. No sé cuándo lo vamos a ver, si esta clase o la anterior, si ya lo vieron, pero hay una parte del runtime que se llama Garbage Collector que se encarga de limpiar la memoria cuando perdamos la referencia a los objetos en lo que es el heap o el sector del heap de la memoria, ¿sí? Sí, obviamente el código máquina depende de la arquitectura. Pero de eso se va a encargar el CLR, ¿sí? Nuestro lenguaje C# y el compilador de C# no le interesa eso, ¿sí? Hay un solo compilador de C#. Además, dato de color, en .NET se puede trabajar con 3 lenguajes, ¿sí? C#, F# y Visual Basic, ¿sí? Cada uno tiene un compilador y los 3 se compilan al lenguaje intermedio. Porque el Visual Studio es un IDE que cuando instalas el Visual Studio te instala también el compilador. Y el compilador, de nuevo, no le interesa el sistema operativo. Pero si vas a ver, vos tenés Net instalado en la computadora. O sea, el runtime lo tenés instalado y cuando lo instalás se detecta cuál es tu arquitectura y cuál es tu sistema operativo y te instala el correcto, sí. Lo único que tienen que acordarse de esto es el proceso de compilación de C#, ¿sí? El runtime no compila, ¿sí? Si yo le pregunto, ¿el runtime es el encargado de compilar C#? No. Es el encargado de interpretar en tiempo de ejecución el código intermedio. Y ese código intermedio se obtiene cuando se compila C# a través del compilador, ¿sí?
que tiene un nombre, ahora no me lo acuerdo. Le pusieron un nombre hace poco. ¿Qué sería peligroso? No, por ejemplo, JavaScript o... Vieron que están los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Python, JavaScript, PHP, son todos interpretados. Es decir, las instrucciones se van traduciendo en tiempo de ejecución. Bueno, C, por ejemplo, es compilado. Directamente compila el lenguaje máquina. C# y Java son una especie de híbrido donde compilan a lenguaje intermedio en tiempo de compilación y luego ese archivo, ¿sí?, se interpreta en tiempo de ejecución por el runtime y se va traduciendo en tiempo de ejecución a instrucciones de la máquina. No me parece inseguro. Funciona así. Bueno, no se vayan. Simplemente eso. Sepan que administra los recursos. Sepan que interpreta el lenguaje intermedio y que esto nos permite generar una capa de abstracción, ¿sí?, que nuestro código sea agnóstico del hardware. Esas tres cosas. ¿Se entendió, Gonzalo? Porque habías dicho que no se entendió. Bien. Bueno, la segunda es el proceso de compilación que lo acabo de explicar, ¿sí? Ahora después les comparto lo compartí el otro día en Slack. Creo que en el general. Nada, ahí sí está en el general, ahí se los comparto al canal de Segundo C. Sí, y ahí está el grafiquito, ven que dice código fuente, que es código C#, hay un compilador que lo traduce a código intermedio o lo compila a código intermedio, ¿sí? O bytecode. Todo eso ocurre durante el tiempo de compilación y luego en tiempo de ejecución o en tiempo de ejecución el CLR o el core CLR, depende de la implementación en que estemos, lo va a ir traduciendo a lenguaje máquina, ¿sí? Bien. Entonces, la segunda pregunta está respondida también. ¿Qué es el CTS? Bueno, esta la mayoría lo copió del PowerPoint y eso sí, es un conjunto. El CTS significa Common Type System, ¿sí? Sistema común de tipos, que es un conjunto de especificaciones sobre tipos de datos que deben implementar todos los lenguajes de .NET, ¿sí? Establece la base de tipos para todos los lenguajes. Como les dije, en .NET podemos trabajar con 3 lenguajes. Nosotros trabajamos en C#, pero hay otros 2. Y todos respetan esta especificación en común, ¿sí? Tipos valor y tipos referencia, la pregunta 4. Algunos me dictaron como... Estos son los tipos valor, estos son los tipos referencia. Y yo lo que pregunté, no pregunté cuáles son. Pregunté qué son. ¿Sí? ¿Qué significa que un tipo sea por referencia? ¿Qué significa que sea un tipo por valor? Sí. Y esto viene muy ligado al tema de lo que vimos con el try parse, del out y el ref. Tiene relación con eso, ¿sí? Normalmente, si nosotros tenemos un método y lo llamamos y le pasamos como argumento un tipo valor, por ejemplo, un int, un double, un float, ¿sí? Cuando le pasamos el argumento dentro del método, dentro del scope del método, se va a generar una copia, ¿sí? Una copia del valor que pasamos. Por lo tanto, si dentro del método hacemos algún cambio, ese cambio solo va a vivir dentro del scope del método y cuando regresemos al scope de llamada, no se va a reflejar, ¿sí? Vamos a seguir con el valor viejo. Eso es porque se genera una copia del valor y no tenemos una referencia a memoria, no tenemos un puntero a memoria, ¿sí? Ahora, si trabajamos con objetos, todos los objetos son tipos por referencia. Si trabajamos con un objeto, o sea, los objetos a partir de clases, me refiero, y lo pasamos como argumento de un método, si hacemos cambios dentro del scope del método, ¿sí?
Me dice Fede acá que comparta pantalla y les ponga las preguntas. No te lo quería decir así enfrente de todos. No, está bien. Eh, a ver. Dame un segundo. Mientras le voy contestando a Mariano, el dis es una referencia al objeto en el cual estás parado. O sea, si estás adentro de una instancia, perdón, estás adentro de una instancia de ponele un objeto persona, el dis va a hacer referencia a esa persona en particular, a esa porción de memoria en particular. Entonces el dis es un objeto, pero es una referencia a memoria del objeto en el cual estamos parados en ese momento. O sea, estamos en el método preguntar nombre de la clase persona, dis va a hacer referencia a la porción de memoria de esa persona en particular. No sé si se comprendió lo que quise explicar. Pollo. Acá preguntaron. Espera, primero voy a mostrar. No, una ventana no. Claro. ¿Ahí lo ven? Yo sí. Bien. Ahora le pongo el chat de nuevo. Ya está. Alguien dijo acá. No sé si vos lo respondiste. ¿Hasta qué punto podemos usar las clases y métodos que ofrece el framework? No, nada respondí. No lo vi. No te quiero pisar, Fede, responder a vos. Espera que lo encuentro. ¿Hasta qué punto podemos hacer las clases de método? Respecto a la guía, esto ya es una pregunta casi vieja. Respecto a la guía, en los primeros ejercicios pedimos que no usen casi nada, salvo lo que se muestra. Literal, o sea, o lo que está puesto en la guía o lo que nosotros les explicamos en clase, y a partir de ahí vamos ablandando eso. A ver, espera que me preguntas por algo en particular, por ejemplo, el ejercicio de cuenta de los días, usar days. El de los días, que es uno de los primeros ejercicios, tratamos de que lo hagan ustedes lo más a mano posible. Igualmente, o sea, después tenemos todas estas herramientas, pero lo que buscamos es la implementación lógica del tema. Después sí, ya a partir de esta clase, la clase que viene, ya usen todas las herramientas que encuentren, siempre y cuando no se vayan de los temas explicados. Por ejemplo, hay algo, que ahora no me sale, los LinkU, nosotros lo vamos a mostrar para que no lo usen. ¿Por qué? Porque facilita un montón de cosas y ustedes no las maduran si los usan. Entonces le vamos a mostrar qué es un LinkU, lo vamos a pasar muy por arriba para que sepan qué es y no lo usen. Vamos a hacer al revés. En un momento se lo habían empezado a usar mucho, pero copiando y pegando código. Entonces vamos a tratar de que no usen ese tipo de cosas que les anulan un montón de habilidades, creo, pero que está bueno que sepan y que en un momento la habilidad va a ser usar el LinkU, pero no tan al principio de los temas, digamos, de lo que es la cursada. Pero después ya ahora vamos ablandando todo y lo que vayan encontrando, sí, Martín los Lambda, LinkU y todo eso. Vamos a ir ablandando toda esa cuestión, sobre todo con eso que vos decís, los datetime, todo lo que son los métodos de string, de int y demás, los vamos a ir utilizando a medida que ustedes se los encuentren. Lo que más me importa a mí personalmente, yo ahora estoy hablando de mi persona, es que entiendan los temas y entiendan qué están haciendo cuando usan esos métodos, no que copien y peguen y esto me solucionó. Lo que estamos viendo es muy básico y necesitamos que lo entiendan. Si es un copy-paste, el día del examen les cambiamos 2 palabras y no saben qué hacer. Entonces, traten de digerir los temas. Eso es lo que más me importa, por eso vamos más por el lado de la lógica y todo esto que dije antes. No, LinkU y Lambda no es una mala práctica, Iván. Lo que tiene es que, no sé, solucionan un montón de cosas. Por ejemplo, para ordenar ciertos tipos de objetos, de listas y demás, que son como una especie de array, digamos, hablando mal y pronto. LinkU es una línea donde pones 3 cosas y sale andando. Ahora se pierden toda la parte de pasar como puntero una función, por ejemplo. Entonces empiezan a perder cosas en el camino y después se hacen más difíciles, que nosotros queremos que las vean. Entonces por eso tratamos de que no usen LinkU y Lambda, porque por lo general no lo terminan de entender y lo usan nada más, y cuando les cambiamos las palabras no saben qué hacer.
Entonces, para hacer menos pastoso ese tema, vamos a mostrarlo y vamos a evitarlo durante la cursada, por lo menos en toda la primera mitad. Hay, Eh, hay muchas cosas, de hecho ya lo hablé con algunos, hay muchas cosas que en el laburo habitual se usan muchísimo y que acá no las vamos a permitir por una cuestión de que la versión más vieja o la versión más larga de escribir las cosas es más didáctica y además nos ayuda a entender que ustedes están entendiendo lo que están haciendo. Estas herramientas tal vez son para solucionarnos un montón de temas en el laburo que la verdad son maravillosas. Pero como estamos en un ámbito académico, hay muchas cosas que son medias por capricho. O sea, son para, no por capricho, sino pensadas para que ustedes aprendan y además para evaluarlos. Bueno, sigo. ¿Me escuchan, no? sí, sí. Bien. Bueno, tipos por referencia y tipos valor. De nuevo, este tema es importante, ¿sí? Los tipos valor son representados por valores, ¿sí? Cuando se los pasan como argumento a un método, se genera una copia del valor y los cambios que se ejecuten dentro del método no se ven reflejados fuera del método. Los tipos por referencia, todos los objetos que ustedes generen, ¿sí? Entre otros, ustedes tienen ahí en el PowerPoint de Fede bien el árbol con cuáles son de referencia, cuáles son de valor. Los tipos por referencia almacenan en realidad, el valor que almacenan es una referencia a la ubicación en memoria, ¿sí? Como si fueran los punteros con los que trabajaban ustedes en C. Por lo tanto, cualquier cambio que hagan, ya sea dentro de un método al que lo pasaron o en cualquier scope, se ve reflejado en todos lados, ¿sí? Porque lo que están modificando es ese objeto en memoria, ¿sí? Hay formas de pasar tipos valor como tipos de referencia. Y nosotros ya vimos una, usando out, usando ref. En el try parse, ustedes pasan un tipo valor, un int, como referencia. Entonces, cuando el método internamente realiza la conversión, les carga el resultado, ¿sí? En el argumento que ustedes pasaron. ¿Sí? Por más que fuera un tipo valor. ¿Cómo hacen esto? Bueno, usan esa palabra reservada, ese operador out o ese operador ref. ¿Dudas? Bien. No. Los objetos ya de por sí son tipos por referencia, entonces vos no necesitas usar autoref. Pero un int, que es un tipo valor, si vos lo querés pasar por referencia y que los cambios que hagas dentro del método se reflejen afuera, sí, ahí tenés que usar autoref. Y como les recuerdo, la diferencia es que out espera que vos retornes algo, ¿sí? O sea, que cargues algo en esa variable que pasaste. Y ref no, ref es como no necesariamente tenés que cambiarle el valor, ¿sí? Si pasás un objeto a un método y le cambiás un atributo, se lo cambiás en todo el sistema, ¿sí? Para esa instancia en particular. En la primera clase, clase 1. Clase 1 está lo de tipos por referencia y tipo valor y todos los temas que están en esta, menos los primeros dos del runtime y de la compilación de C#, todo lo demás está en el primer PowerPoint de la clase 1, ¿sí? Bien, variables escalares y no escalares. Bien, esto es medio teórico, ¿sí? Las escalares contienen un valor atómico y unidimensional, por ejemplo, un entero es un solo valor, ¿sí? Adentro tiene un número, es una sola dimensión, ¿sí? Es atómico. Un array no es unidimensional, ¿sí? Y no es atómico, perdón, no es atómico, ¿sí? Tenés varios elementos dentro del array. Un objeto tampoco tiene varias propiedades adentro. Una estructura, lo mismo, ¿sí? Tenés varios elementos. Los no escalares, bueno, almacenan más de un valor o elemento.
¿sí? Por ejemplo, un array, una colección, ¿sí? Un objeto, tiene más de un valor, almacena más de un valor. Entonces, escalares, dato atómico unidimensional, no escalares, almacenan más de un valor, ¿sí? O tienen más de una dimensión. Esta la respondieron todos bien. ¿Cuál es el entry point? ¿Sí? Acá la respondieron todo bien. Cuando empezamos a trabajar con Windows Forms y yo les pregunte cuál es el entry point del Windows Forms, ¿sí? O por ejemplo, necesiten cambiar cuál es el primer formulario que se ejecuta, quiero que recuerden esto, ¿sí? Vayan al método main. Ahí empieza todo, ¿sí? Ahí arranca. Por ejemplo, cuando veamos Windows Forms van a ver que ahí se va a instanciar el formulario. Ahora en los programas de consola, bueno, ahí arranca nuestro código de consola. Pero siempre arranca el método main, ¿sí? Conversiones implícitas y explícitas. Ya vamos a volver sobre esto, ¿sí? Pero lo que vimos es que cuando nosotros necesitamos usar el operador de casteo, ¿sí? ¿Qué es el operador de casteo? Eso, los paréntesis diciendo a qué tipo vamos a castear o a qué tipo vamos a convertir, ¿sí? Eso es explícito. Nosotros estamos interviniendo, ¿sí? Y explicitando que queremos hacer una conversión de tipo. Lo mismo si usan un método. Si usan un método de conversión, indirectamente están explicitando que quieren hacer la conversión. Ahora, implícita es cuando tenemos dos tipos, ¿sí? Distintos y sin intervención, sin que nosotros pongamos código extra. Simplemente de un lado tenemos perfecto, como puso Fede, ¿no? De un lado tenemos un valor, ¿sí? O una variable que guarda un valor que es de un tipo y del otro lado tenemos una variable de otro tipo. Y sin que hagamos nada, se realiza la conversión. Eso es implícito. Ahora, ¿para qué se deben usar cada una? ¿Para qué están pensadas cada tipo de conversión? Bueno, la implícita se debería realizar, y en todos los casos que vienen por defecto en el framework es así, cuando no hay pérdida de información. Por ejemplo, si guardamos un número más chico adentro de un número con una escala más grande, no hay problema que lo guardemos, ¿sí? Entonces la conversión se puede hacer sin pérdida de información, se hace de forma implícita, no tenemos que usar el operador de casteo. Ahora, si es al revés, estamos guardando un double adentro de un int, ahí vamos a perder toda la precisión decimal del double, ¿sí? O un long adentro de un int, vamos a perder, si el long es enorme, vamos a perder un montón de números. Entonces, cuando hay pérdida de información, ahí sí tenemos que usar el operador de casteo y darle a entender. Es una medida de seguridad más, ¿no? Es como que el programador da fe de que sabe que ahí está haciendo una conversión y que eso puede implicar pérdida de información, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, me dicen. Bien. ¿Dudas sobre alguna de las preguntas? Esta en particular es un cuestionario corto, ¿sí? Mañana hacemos el segundo. ¿No, Fede? Perdón, estaba silenciado. Como quieras, sí, lo podemos hacer mañana. Sí, así no nos juntamos muchas cosas. Dale, Em, vamos mañana. ah, Corto la grabación acá y arranco con otro. dale.